Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a interrumpir el desarrollo de las ecuaciones de la cáscara de doble curvatura para terminar con el tema del trabajo, que es el tema de los cables. Entonces vamos a considerar un cable colgado entre dos puntos, el punto origen acá del sistema XY y el punto C. El cable está con apoyo fijo en esos dos extremos, ¿no? Tiene apoyo fijo en los dos extremos. Y se aplican cargas puntuales solamente en coordenadas definidas sobre el eje X. Los datos que tenemos acá son la distancia horizontal entre los apoyos, que la llamamos LX, y la distancia vertical entre los apoyos que llamamos LY. Vamos a tratar de agrandar un poquito más esto. Bien. Entonces, LX, separación entre apoyo horizontal, LY, separación entre apoyos en la vertical, son datos del problema. Luego tenemos los puntos de aplicación de las cargas definidos solamente por las coordenadas X, ¿no? X1 sería la posición en X donde está actuando la carga P1, en la posición X2 está actuando la carga P2. Aquí para el ejemplo solo estoy ubicando dos cargas, ¿no? Si se continúan aplicando más cargas, van a aparecer más tramos simplemente. Es fácil generalizar eso. Entonces, uno comienza intentando resolver esto por las ecuaciones de equilibrio. La primera ecuación de equilibrio sería sumatoria de la fuerza en la horizontal igual a 0, ¿no? Entonces aquí inicialmente podríamos haber planteado nosotros la fuerza F1 y acá la fuerza F2. Y la suma de fuerza en la horizontal sería igual a menos F1 más F2. Y no hay más fuerza horizontal porque las cargas P son todas verticales y las reacciones verticales B también son verticales, obviamente. Entonces esto tiene que ser igual a 0 y por lo tanto F1 va a ser igual a F2. El equilibrio en cualquier punto que hagamos en la horizontal nos va a dar la misma fuerza horizontal resultante, que puede ser F1 o F2, y que vamos a llamarla entonces H. H sería la fuerza horizontal ubicada en cualquier punto intermedio, haciendo el corte en el cable. La componente horizontal de la fuerza normal en el tramo sería H. Y es fija en todo el cable, ya que no tenemos nosotros ninguna acción horizontal que considerar acá. Entonces ahí aparece H ya con este sentido y H con el otro sentido en el otro apoyo, ¿no? Para lograr el equilibrio de fuerza en la horizontal. Entonces una vez que ya se escribió esa primera ecuación de equilibrio, ya gastamos una ecuación de equilibrio, suma de fuerza en la horizontal. Entonces pasamos a la siguiente ecuación de equilibrio, que es suma de fuerza por momento primero. Vamos a tomar momento en el punto C, respecto a este punto C. Entonces, la suma de momentos tiene que dar 0 porque todo el sistema está en equilibrio, no es una ecuación de equilibrio global esta. Entonces va a ser B1, fuerza en el apoyo izquierdo, por la separación, por su brazo de palanca al centro de momento, que es el punto C, que es LX, ¿no? Va a ser B1 por LX. Entonces, fíjense, estamos adoptando esta convención de signo para momentos positivos. Horario, entonces, da momento positivo. Entonces ahí tenemos B1 por LX, luego más P1 por esta distancia. Esa distancia viene a ser LX menos X1. LX menos X1, ¿no? Entonces P1 multiplica ese brazo de palanca, añadiendo su momento. Me olvidaba de H. H también produce un momento en este sentido, que va a ser H por brazo de palanca, que es LY, ¿no? Y luego está P1 con ese brazo de palanca, y luego está P2 con este otro brazo de palanca, que va a seguir siendo LX menos X2
por P2. Y eso tiene que dar 0. Entonces ahí tenemos una segunda ecuación de equilibrio y aparece una nueva incógnita, aparte de H que no la conocemos, aparece B1 también acá, ¿no? Esta ecuación me permite a mí escribir B1 como función de H. Entonces, segundo. Ahí está. Despejando B1, vamos a tener que B1 va a ser igual a menos 1 sobre LX, que multiplica a H por LY más P1 por LX menos X1 más P2 por LX menos X2. Esa sería una ecuación que me daría B1, siempre y cuando yo pudiera determinar H, ¿no? Si yo conociera H, ya tendría B1. Entonces, vamos a quedar con la incógnita H. La suma de fuerza en la vertical ahora. Hacia arriba la consideramos positiva, entonces va a ser B1 más B2, las dos reacciones verticales, y más las cargas, P1 más P2, todo está hacia arriba, entonces todo va positivo acá, igual a 0, ¿no? Y entonces acá, como ya B1 quedó en función de H, de la ecuación anterior, nosotros también la vamos a escribir ahora a B2 como función de H, ¿no? Despejando la B2, queda como menos B1 más P1 más P2, ¿no? Todo pasa positivo, pero se multiplica por menos 1 que están pasando al otro lado, ¿no? Y entonces, como ya B1 estaba escrito en términos de H, B2 también queda en función de H, ¿no? Entonces ya acabamos las ecuaciones de equilibrio globales. Vamos ahora a considerar ecuaciones de equilibrio adicionales en las rótulas, perdón, no hay rótulos acá, en cada punto de aplicación de la carga. Recordemos que un cable no tiene ninguna resistencia a flexión, ¿no? No hay momento. El momento en cualquier punto del cable es un 0. Entonces yo puedo tomar un momento izquierda de cualquier punto y me va a dar 0. Y el momento a la derecha de cualquier punto sobre el cable también va a dar 0, ¿no? No hay rigidez a flexión. Solamente trabaja el cable a fuerza normal y de tracción, ni siquiera de compresión. No admite compresión, solo tracción. Por eso es que lo dibujamos en este cable en su configuración deformada, ¿no? Atirantado el cable. Por eso da problemas, porque ya aquí el problema no lineal geométrico ya que la ecuación de equilibrio se está escribiendo en la posición deformada ya del cable. Bien, aquí tenemos esta ecuación de momentos. Es a la izquierda del punto de aplicación de la carga P1. A la izquierda del punto A, tendríamos B1 por X1 más H por Y1, que será la coordenada de ese punto de aplicación, ¿no? Entonces aquí quedó esto. B1 por X1 más H por Y1 igual a 0. Y entonces esa coordenada Y1 que yo no conozco, la coordenada vertical del punto de aplicación de la carga P1 es desconocida, la llamamos Y1, ¿no? Esa aparece acá en esta ecuación y la despejamos. Entonces la coordenada Y1 vale menos la fuerza de reacción B1, que ya sabemos es función de H, sobre H por X1, ¿no? Que es dato. Entonces Y1 queda en función de H también. Hacemos luego otra suma de momentos a la izquierda del punto de aplicación de la fuerza P2 ahora. Entonces aparece esta ecuación. B1 por X2, porque estamos tomando ya al brazo de palanca, en la horizontal desde O hasta el punto de aplicación de la carga P2, que es X2, ¿no? La coordenada X2. Entonces B1 por X2 más H por la coordenada vertical del punto B, donde se aplica la fuerza P2, que es Y2. Entonces va a ser más H por Y2. Y más P1, aquí ya interviene la fuerza P1 que quedó a la izquierda del punto B, y su brazo de palanca es X2 menos X1, ¿no? Más, entonces P1 por X2 menos X1, ya está Y2, la despejamos y nos queda menos 1 sobre H, menos 1 sobre H por B1 veces X2, más P1 por X2 menos X1. Entonces ya tenemos las coordenadas X y Y de cada punto de aplicación
de la fuerza concentrada en los cables. Y eso nos determina las coordenadas, entonces, ya de los puntos extremos de cada tramo del cable. Y por lo tanto, aplicando Pitágoras, podemos calcular nosotros las longitudes deformadas de los tramos, ¿no? El tramo 1, L1, va a ser raíz cuadrada por Pitágoras, ¿no? De x1 al cuadrado más y1 al cuadrado, ¿no? Fíjense, x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. Para el tramo 2 va a ser la raíz cuadrada por Pitágoras, el cateto horizontal es x2 menos x1, que va al cuadrado, y el vertical es y2 menos y1, que va al cuadrado también, ¿no? X2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y L3 va a ser, aplicando Pitágoras acá, el cateto horizontal es Lx menos x2, que va al cuadrado, y el cateto vertical es Ly menos y2, que va al cuadrado también. Lx menos x2 al cuadrado más Ly menos y2 al cuadrado. Entonces ahí tenemos nosotros las longitudes de cada uno de los tramos en su situación deformada, ¿no? Por otro lado, podemos calcular con estas longitudes el coseno de cada ángulo de inclinación de tramo, tita 1, tita 2, tita 3. El coseno va a ser la longitud del tramo sobre el cateto adyacente, que es la coordenada x. Ahí, entonces, la diferencia de coordenadas x, ¿no? Entonces, coseno de tita 1 es x sobre L1. Coseno de tita 2 es x2 menos x1 sobre L2. Coseno de tita 3 es Lx menos x2 sobre L3, ¿no? Le vamos a llamar H, a la H minúscula, a esos catetos que serían las proyecciones horizontales de cada uno de los tramos. Los llamamos H minúscula. Bien, hasta ahora hemos hecho todas las ecuaciones, pero nos queda una incógnita metida, ¿no? Que es H. Entonces no tenemos suficiente ecuación, falta una ecuación adicional para poder resolver el problema. Entonces vamos a recurrir a las deformaciones, ¿no? Ya terminamos con todo lo que es equilibrio, entonces podemos solo recurrir a las deformaciones. Entonces, para cualquiera de los tramos que va a estar sometido, como no hay acción al interior del tramo, está sometido a una fuerza normal constante, ¿no? Entonces, cada tramo está sometido a una fuerza normal constante, por lo tanto, va a sufrir una deformación. El tramo I va a sufrir la deformación epsilon sub I, que va a ser longitud del final L minúscula sub I del tramo I, menos su longitud inicial, que llamamos acá L0I, sobre su longitud inicial, que es L0 del tramo I. Bien, de esa expresión podemos despejar la longitud del tramo I deformada, ¿no? LI. LI va a ser entonces epsilon sub I por L0I más L0I. Las longitudes L0I son las longitudes sin deformar de cada tramo, que no conocemos. Entonces, yo puedo escribir LI como L0I factorizado por epsilon sub I, la deformación más 1, ¿no? Y de ahí puedo despejar esa longitud L0I, que sería la longitud del tramo. La longitud del tramo sin deformar. L0I, entonces, viene a ser L sub I sobre epsilon I más 1. Bien, ya tengo la expresión de la longitud sin deformar el tramo en términos de la deformación. Pero aquí en esta deformación tenemos que hacer aparecer la fuerza H, que es nuestra incógnita, ¿no? Básica del problema. Entonces veamos, L0I va a ser LI sobre, aplico la ley de Hooke y la deformación epsilon sub I del tramo I va a ser la tensión normal de este tramo I sobre el módulo de elasticidad, ¿no? Y queda más 1. Sustituyendo acá epsilon sub I por sigma sub I sobre el módulo de elasticidad. Ahora, si yo divido entre el área, me va a quedar acá la fuerza normal en el tramo I sobre por A, ¿no? Estoy produciendo ya, en lugar de la tensión, la fuerza normal N sub I del tramo I. Y ahora voy a multiplicar y dividir la fracción esta por el coseno de tita I. Entonces, el numerador va a quedar LI por coseno de tita I,
y en el denominador el coseno multiplica los dos términos, ¿no? Nos queda NI por coseno de tita I sobre por A más coseno de tita I. Pero N sub I por coseno de tita I, yo sé que es la fuerza horizontal, ¿no? Esto de acá lo copié 2 veces lo mismo, ¿no? Si esto lo puedo borrar. Entonces acá yo sé que NI por coseno de tita I es la fuerza H horizontal. Fíjense, H, la fuerza horizontal, es la proyección de la fuerza normal en la horizontal, ¿no? La fuerza normal por el coseno del ángulo de inclinación del tramo. Entonces aparece H sobre E por A más coseno de tita I. Y LI, la longitud del tramo, multiplicado por el coseno del ángulo es la diferencia de las coordenadas, ¿no? De los dos extremos en X. Entonces aquí vamos a tener HI, la proyección horizontal de la longitud del tramo, la hemos llamado H minúscula I, ¿no? El tramo LI, y es LI por coseno de tita I. Bien, entonces ya llegamos a determinar, fíjense, en la derecha todo es dato excepto H, ¿no? Excepto H. Lo demás todo es dato conocido, se puede calcular fácilmente de las expresiones. Y entonces ya tenemos esta longitud casi definida, ¿no? Solo falta evaluar H para poder tener las longitudes iniciales de cada uno de los tramos conocidas también. Entonces, ahora si yo sumo las longitudes de los tramos sin deformar, que van a depender de H, voy a llamar esta suma L0C, o sea, la longitud total del cable sin deformar, pero calculada en función del valor de H. O sea, no tiene por qué ser el valor exacto de entrada, ¿no? Porque va a depender de H. Solo cuando metamos H, que sea el valor exacto acá, esta L0C calculada va a ser la L0, la longitud de todo el cable sin deformar. Entonces, esta longitud de todo el cable sin deformar es la suma de, en este caso, los 3 tramos, ¿no? Y hubo algunos hasta 3 de los L0I. Aquí hay definidos 3 tramos, ¿no? Si hay más fuerza concentrada, habrá más tramos, simplemente. Y entonces aquí despejamos LI, perdón, estamos acá, L0I. Entonces ahí introducimos, va bien, la suma, la expresión de L0I que está de acá. Y nos queda, ahí está, L0 calculada y la suma de igual 1 hasta 3 de HI sobre coseno de tita I más H sobre por A. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular H? Bien, la fórmula de compatibilidad nos dice que la longitud calculada, que dependerá de H, tendrá que ser igual a la longitud indeformada, ¿no? La longitud indeformada calculada, L0C, tendrá que ser, para el H que queremos, igual a la longitud sin deformar del cable, L0. Ese es un dato también. Se conoce la longitud del cable sin deformar, L0. Entonces, esta es nuestra ecuación. Y en L0C está metido la incógnita H, ¿no? Entonces, una ecuación no lineal que ustedes la pueden resolver usando un programita de bisección, por ejemplo, ¿no? Se puede utilizar un programita de bisección y ustedes van a calcular el valor de H. ¿Ya? Una vez conocen el valor de H, en el trabajo yo pido ese valor, básicamente, ¿no? El valor de H para el problema. Pero una vez que se conoce el valor de H, ustedes ya pueden calcular la longitud de todos los tramos y pueden calcular deformaciones, todo lo pueden calcular ya, ¿no? Con el valor de H, porque todo quedaba en función de H, reacciones, todo queda en función de H, por lo tanto, cuando calculen el valor de H resolviendo esta ecuación de compatibilidad, ustedes resolvieron todo el problema. Una consulta. ¿Sí? Dígame. Que resulta que en método numérico nosotros hicimos, ¿no? Esto, en casi un mismo problema, digamos, y determinábamos H por medio de iteraciones, ¿no? Sí, la bisección, se puede usar la bisección o cualquier otro método, menos, no es conveniente usar Newton Raphson acá porque es muy fea la expresión para derivar, ¿no? Sí se puede usar el método de la secante, el método de la fracción o la iteración, que sería el más sencillo, ¿no? La bisección. Podemos aplicar esos métodos para hallar H, ¿no? Claro, yo le sugiero la bisección, porque esta ya más complicadita la ecuación que la anterior, sí, porque aquí metimos la deformación del cable, ¿no? Entonces, allá teníamos el cable rígido, la longitud
La ecuación de compatibilidad en método numérico era la longitud final igual a la inicial, ¿no? Entonces, ahí no había mayor complejidad, pero acá ya entró las deformaciones, quedó un poco más complejas las ecuaciones. Y entonces, lo ideal es usar el método de la bisección. Ese es el trabajo. Yo pido la fuerza H. La respuesta en el trabajo al final va a ser la fuerza H. ¿Ya? Porque una vez conocí la fuerza H, en las ecuaciones queda todo ahí determinado, ¿no? Todo lo demás se puede calcular. Todas las reacciones y otras incógnitas que uno quiera evaluar se evalúan en función todo de H. Ahora no sé si alguien quisiera aclarar algo. Y con respecto a ese valor de NI por el coseno de tita sub i, le coloqué el valor de H, ¿no? H, sí, H minúscula, ¿no? No, H minúscula. el de abajo, Esto es, N sub i por el coseno ¿dónde? en el denominador. Aquí. Correcto. Si N sub i es la fuerza normal del tramo I, ¿no? Por el coseno del ángulo es su proyección horizontal que viene a ser la fuerza H, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Eso de ahí. Pero, Entonces, bien, todas esas ecuaciones que deducimos en función de H, la podemos resolver por el método de la bisección y es reemplazar en ese LOC, ¿no? claro, claro. Ya, En realidad muy bien. ustedes hacen un programa donde van evaluando la ecuación, ¿no? Porque no es bueno escribir todo, porque si van a meter todo en una sola ecuación acá, digamos, se va a hacer una cosa enorme, digamos. Háganla por partes, ¿no? Van escribiendo L1, L2, y qué cosa es Y2, o sea, en el orden que está escrito acá deberían seguir. Primero expresan B1 como función de H, luego B2 como función de H, y así sucesivamente, ¿no? Y al final, entonces ustedes van calculando L0C, porque L0C queda como función de H. La última expresión es esta de acá, ¿no? La suma a través de todos los tramos de las proyecciones horizontales de esos tramos sobre todo este denominador, donde está H, ¿no? Y como es un proceso iterativo, ustedes van a tener que buscar el cambio de signo. La situación se va a dar así. Si yo grafico acá la fuerza horizontal H en ordenadas, y luego acá mi ecuación, que sería L0C menos L0, vertical, ¿no? Entonces esto va a dar un gráfico así, más o menos. Y en algún punto se va a cortar de abscisa, ¿no? Donde yo tengo H. O sea, este es el punto que estoy buscando. Este es el valor de H que me interesa, donde se anula L0C menos L0. Entonces ustedes van a comenzar a dar valores, pueden hacer un gráfico en el MATLAB o en cualquier otro programa que grafique, y comienzan a dar valores de H en un cierto rango, digamos, de 1 a 20, digamos, de 1 a 20, digamos, que sea no pongan 0 porque está de divisor H por acá, entonces les va a complicar, va a dar división por 0. Entonces H no deben poner 0. Pueden comenzar con H igual a 1, digamos, y 20, digamos, en ese rango. Entonces ustedes van a detectar que van a tener acá el mismo signo, positivo y positivo, ¿no? Entonces no quiere decir que no encontramos la raíz en ese rango de 1 a 20. Entonces aumentan a 40 y toman el rango ahora para investigar de 20 a 40. Bueno, entonces ahí ustedes ven que en 20 era positivo el valor de L0C menos L0, y cuando pasamos a 40 ya se vuelve negativo el valor de esa coordenada vertical, ¿no? Entonces ahí hay cambio de signo, y ustedes ya saben que ahí adentro está la raíz. Este sería el valor A y el valor B para usar bisección. Y de ahí comienzan a tomar punto al medio, ya usan el programa de la bisección. Y van a calcular H sin ningún problema. Son hartas iteraciones, porque obviamente el problema es no lineal y es fuertemente no lineal, entonces por la bisección van a tener una buena cantidad de iteraciones, tienen que hacerlo en computadores. Ese es el trabajo.
¿Sí? Ese L sub I es de la longitud del tramo, ¿no? L sub I es la longitud del tramo. L minúscula sub I es la longitud del tramo deformada, ¿no? Que ya está en la situación de equilibrio, en la situación deformada. LI para cada tramo, L1, L2, L3, ¿no? Son las longitudes de los tramos en la situación deformada. Todo el problema que se está dando es porque estamos trabajando las ecuaciones de equilibrio en la situación deformada. Por eso la indeterminación que se da, digamos. Y la situación deformada estará en función de un cierto valor de H, pues, y ese H es el que define todo al final. La proyección horizontal es nuestra fuerza normal. Bien. ¿Qué más? Quiero mostrarle, ya está el trabajo actualizado. Vamos a ir a la plataforma un segundo, quiero mostrarles. La UPSA, UAGRM, quiere decir. Virtual. Vamos a entrar aquí. Estructura especial. Y ahí está el trabajo final. En la sección 1 había un trabajo final también, pero no, en la sección de cables era que había un trabajo. Y ya yo lo eliminé, ese trabajo. Aquí estaba un trabajo final en la sección de cables, pero lo eliminé. Entonces, está aquí, en la parte general, está el trabajo final, ¿no? Y ahí está su trabajo. Este es el cable. Tiene 3 fuerzas, están todos los datos, la L0, todo lo que necesitan, ¿no?, para calcular. Y las ubicaciones en coordenadas X de la posición de la acción de la fuerza, ¿no? Noten que ahora las fuerzas toman signos negativos porque están en sentido verticales hacia abajo, ¿no? Entonces el cable se va a tirar hacia abajo. Es solo poner las cargas como menos 40, menos 30, menos 70, ¿no? La única diferencia porque en el esquema estaban siguiendo el sentido de Y vertical las fuerzas, ¿no? Eran positivas, ahora son negativas. Este es el trabajito que está ahí. Se pide calcular la fuerza H. Fuerza H. Una pregunta, ¿esas que está ahí son las elevaciones o son en la distancia en el eje X? La distancia en el eje X solamente. Muy, muy. Sí, porque las elevaciones, las Y no las conocemos. Hay que determinarlas. Pero van a estar en los puntos de aplicación de Sí, la carga. por eso no dibujé los puntos de aplicación, porque para no confundirnos, porque no sé dónde están, digamos, esos puntos. Yo sé su coordenada X solamente, pero las Y en realidad no las conozco. No las conozco y las tenemos que evaluar. Pero en realidad lo que básicamente queremos evaluar es la H, ¿no? Con la H se evalúa todo lo demás. Otra cosa que quería ver es, veamos acá, es elasticidad, porque alguien me preguntó, creo que había dos trabajos. Quiero chequear, después me di cuenta que probablemente, bien, aquí está este trabajo final, que vence el 27 de junio. Este es el trabajo, ¿no? Este de aquí es el trabajo, el que está no en general. El que está en general, en la situación general. Y aquí está el trabajo final. Esto para elasticidad. O sea, los dos trabajos finales se encuentran en la parte de la solución, en la parte general de las materias, ¿ya? Estos son los trabajos.
Si yo había tenido también, aparte de la bueno, general, ahí está general, ¿no? Ahí está el trabajo final. Veamos. Si vamos a la sección 1, no hay nada allí. Si continuamos la sección 2, tampoco tenemos trabajo ahí. Bien. Si vamos a la sección 3, que hay torsión, aquí tampoco hay nada. Vamos a la sección 4, tampoco hay nada acá. Sección 5, ya no hay nada. Está bien. Entonces acá no en la parte general. Aquí, ahí está también el trabajo de elasticidad, ¿ya? Para que suban aquí. Aquí van a subir elasticidad también. Apenas lo termine. Bien. Con eso ya quedamos listos para que ustedes entreguen en los plazos que hemos fijado ahí los trabajos finales tanto de elasticidad como de estructuras especiales. No sé si alguien tiene todavía un comentario sobre lo que estamos haciendo en especiales. Con respecto al, usted dice que no colocó lo que es la trayectoria de los cables en los puntos de aplicación, pero para eso no estaría en función de calcularlo con la raíz de las coordenadas, punto final menos punto inicial, para el tramo, Pero el primero. dependen de H, ¿no? Dependen de H. Fíjense, un segundito aquí. Aquí, las Y están en función, fíjense, de H. Y como B1 también depende de H, están en función totalmente de H. Yo no puedo calcular Y1 a menos que yo calcule H. ¿Ya? Entonces, por eso al final escribimos la ecuación de esta forma, L0C menos L0. Ustedes arman la ecuación calculando L0C. O sea, calculando esta suma, ¿no? Esto de acá. Suma a través de todos los tramos de esto de acá. Y ahí van a adoptar un H, ¿no? Porque es un método de proceso iterativo. Entonces, ustedes van a ir adoptando H. Entonces, si van por la bisección, van a tener que definir primero ese intervalo, como lo discutimos, y luego van a adoptar nuevos H, que van a ser los puntos medios de los intervalos, ¿no? Y lo van a ir cerrando hasta calcular dentro de la tolerancia que se pide el valor de H, ¿no? Pero aquí, para calcular el 0C, yo puedo ir calculando primero la longitud L0I, por ejemplo. L0I está defendiendo aquí claramente de H, el coseno de tita I, pero el coseno de tita I, HI también lo puedo calcular, porque aquí están los cosenos y los HI son las proyecciones de los términos. Entonces, podemos ir calculando todo poco a poco, digamos. O sea, o si no, pueden ir haciendo lo siguiente. Como adoptan H, entonces calculan B1. Comienza calculando así en este orden. B1 depende de H, ¿no? Como ya adopté H yo en el método de la bisección, entonces tengo H conocido, el aproximado, no el exacto, ¿no? Y tengo ya B1, y luego calculo B2 en función de B1, y luego calculo Y1, que depende del H que adopté del B1, y luego calculo Y2 y calculo las L, y listo, me meto en la fórmula acá y tengo toda la expresión del L0I, sumo los tramos, los L0, y tengo el L0C, menos el resto del L0, que es dato, y tengo entonces mi ecuación. Ahí recién armé mi ecuación como resultado del valor de meterle H, ¿no? De haber adoptado un H. Si L0C menos L0 no es, pueden ustedes verificar ahí la diferencia entre estas dos magnitudes que sea menor que una tolerancia, ¿no? O pueden verificar la tolerancia con dos H consecutivas también. De cualquier manera va a dar muy similar, ¿no? El resultado. Se puede ir por, yo les sugeriría que hagan mejor esto. El error, calcularlo como el valor absoluto del error, como el valor absoluto más bien de L0C menos L0. L0C para el H que adoptaron. Y si ese error da menor que la tolerancia, entonces ustedes dicen L0C ya es igual a L0. Y entonces ahí paran el proceso, ¿no? ¿Cuánto es la Entonces, tolerancia? la tolerancia lo puse en el trabajo. Si no, póngale 10 a la menos 6, digamos.
déjenme, mejor veremos acá. Vamos a ver, especiales. A ver si le puse la tolerancia. No, pónganle 10 a la menos 6 la tolerancia entonces. Me olvidé de poner la tolerancia. Entonces adoptan 10 a la menos 6 para la tolerancia. 10 a la menos 6. Sí, hace tiempo que me dijeron eso. Y esa tolerancia la van a chequear ustedes en esta parte, ¿no? La diferencia, para cada valor de H tienen el L06 y por lo tanto tienen la diferencia entre L06 y L0. En valor absoluto, si se da valor absoluto menor que 10 a la menos 6, entonces ustedes paran ahí. Y el H último que calcularon, entonces es el H que consideran exacto dentro de la tolerancia, ¿no? Y ahí paran el proceso y dan la respuesta. O sea, el proceso es exactamente como lo hicimos en método numérico, con la tolerancia, ¿no? Ahí trabajamos con los H, pero acá tal vez sea mejor con los L's, con la ecuación misma, ¿no? L0C menos L0. Claro, en método numérico pues trabajamos, ¿no? Para hallar método de iteraciones. Claro, sí, sí, las iteraciones. Acá es lo mismo, solo la ecuación ¿Qué se varía? modifica un poco. El L0 nomás. L0 nada más, eso que antes era L menos L0, ¿no? Y L0C ahora, es el en lugar de L, ¿no? Eso es lo que cambió, porque ahí se metió la deformación del cable, que no vimos allá, ¿no? En método numérico. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Esa es la diferencia. Después siguen ustedes con el mismo procedimiento que vieron en método numérico. Bien, jóvenes, hoy los voy a dejar en estos últimos 2 minutos. Y entonces ya espero yo las presentaciones de sus trabajos. Y había sido feriado nomás, voy a tener que cambiar la fecha de elasticidad. El problema es que elasticidad cayó ese día, 16, y después el 23, que es el otro martes. No, el otro martes es 21, pues también es feriado. Entonces se va a ir más adelante elasticidad. Ya no, Bien, sí. ya no fregamos. Debimos dar esta semana elasticidad. Bueno, mi vuelta se va a alargar. Yo les voy a pasar la nueva fecha. Mañana voy a fijar allá con los del laboratorio. La Muy bien, nueva muy bien. fecha. Bueno, jóvenes, voy a terminar acá en la reunión y continuamos la próxima, en el examen ya. En el examen. Tenemos todavía una clase más el jueves, ¿no? Y después los exámenes ya. Bien. Terminamos. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego.